La tormenta acalló todos los ruidos mientras el vehículo se detenía junto al límite del bosque. Ráfagas heladas entraron cuando la puerta se abrió, mordiendo la piel de Clara mientras su esposo sacaba su ayuda para la movilidad de la parte trasera con habilidad habitual. Los pinos se erguían altos y silenciosos, sus ramas cargadas de escarcha, observando. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clara, su tono delgado pero firme. Él evitó su mirada mientras se ponía los guantes. Solo un área tranquila, respondió. Has lidiado con suficiente disrupción en tus días. Luego el chasquido metálico, un quiebre nítido. Su rueda se torció a un lado. Desde más adentro en el bosque, pasos ocultos imprimían la nieve fresca. Y lo que su esposo pasó por alto era que un rastreador ya había detectado su camino. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás viendo. Y si esta narrativa te toca, presiona suscribir para que siempre captures cuentos de dedicación, valor y alma. Tu apoyo realmente cuenta mucho. La temporada pesaba sobre el pequeño pueblo estadounidense con poder mudo, la escarcha cubriendo techos y ramas de coníferas por igual, mientras una brisa severa traía el olor a hielo, llamas de leña y algo prolongado sin resolver. Ethan Walker dejó su camioneta y se detuvo un momento, permitiendo que el frío apuñalara su respiración. A los 36 años, se mantenía con la calma controlada de una persona enseñada a no desperdiciar movimiento. Era alto, ancho de hombros, su postura erguida sin rigidez, como si su espalda recordara el orden incluso cuando su mente buscaba paz. Una barba corta y bien recortada delineaba una mandíbula definida, y su cabello oscuro estaba cortado corto, práctico, ordinario por elección. Sus ojos, un gris apagado, examinaban el terreno de la misma manera que habían examinado asentamientos y crestas de colinas en el extranjero, no buscando amenaza, pero incapaces de dejar de evaluarla. A su lado, Rock saltó de la plataforma de la camioneta. El pastor alemán tenía 7 años, negro y marrón, con una nariz impecable y ojos dorados vigilantes que pasaban por alto poco. Sus movimientos eran suaves, económicos, la confianza de un animal de servicio que conocía su deber. Rock se detuvo, nariz cerca del suelo, cola fija, no meneándose, no tensa, observando, esperando. Había aprendido, como dicen, que el silencio a menudo era el lenguaje más seguro. La residencia permanecía igual. Madera desgastada, un barandal del porche hundido, un techo remendado demasiadas veces por manos que conocían los bosques mejor que los clavos. Esta era la casa en la que Eisen creció, construida por su padre, Thomas Walker, un guardabosques cuya vida terminó justo donde comenzó, entre árboles y vientos. Thomas había fallecido años atrás durante una búsqueda y rescate en invierno, guiando a un excursionista perdido fuera de una tormenta de nieve y nunca regresando él mismo. Esa pérdida había tallado algo permanente en Eisen, una seriedad silenciosa que lo seguía a todas partes. Era uno de los motivos por los que había elegido los Navy SEALs, no por eclán, no por heroísmo, por sistema, propósito y la fe implícita de que si el riesgo tenía que ser, alguien debía estar preparado para avanzar hacia él. Empujó la puerta. El calor adentro era irregular, proveniente de un calentador de leña que luchaba contra el frío. Sentada cerca estaba Margaret Walker, su madre. Tenía 68 años, delgada de una manera que hablaba de inviernos largos y asignaciones prudentes en lugar de vanidad. Su cabello, una vez oscuro, ahora era mayormente plateado y recogido en un moño bajo que mostraba un cuello delgado. Su piel era pálida, casi transparente, estirada tensa sobre estructuras finas. Cuando inhalaba, había un leve ronquido, un recordatorio de la afección pulmonar que se había instalado en su pecho años antes, empeorada por el tiempo y el dolor. Eisen, dijo, levantándose con esfuerzo, forzando una sonrisa que tocaba sus ojos, pero no sus pulmones. Él cruzó el área en 3 pasos y suavemente la presionó de vuelta al asiento. Sus manos eran grandes, estables, gentiles de una manera que contrastaba sharply con la fuerza para la que habían sido entrenadas. Quédate sentada, dijo suavemente. No ganas crédito por actuar bien. Ella sonrió ante eso. Margaret siempre había sido aguda, práctica, una mujer moldeada por la necesidad y la persistencia.
Después de la muerte de su esposo, había aprendido a vivir con pequeñas asignaciones, ayuda de grupos de fe y orgullo guardado pulcramente cuando ya no servía. «Estás más delgado», comentó, sus ojos escaneándolo con precisión materna. «Sigues siendo directivo», respondió él. Rock avanzó y descansó su cabeza en su rodilla. La mano de Margaret tembló ligeramente mientras acariciaba el pelaje grueso. Los animales siempre la habían calmado. A diferencia de las personas, no veían la enfermedad con miedo o piedad. Solo se adaptaban. Esa noche, después de la cena, simple, silenciosa, pesada con asuntos no dichos, Isen salió de nuevo con Rock. El bosque comenzaba justo más allá del viejo límite, denso y familiar. Corría allí todas las noches ahora, botas golpeando suelo congelado, aliento empañando el aire, músculos doliendo de una manera que recordaba que aún era útil. El bosque era más que práctica. Era memoria. Era control. Era como mantenía la batalla fuera de su descanso. Mientras avanzaban entre los árboles, Isen sintió el habitual alivio en su pecho. Rock corría un poco adelante, girando de vuelta a veces, verificando sin comando. Se confiaban mutuamente por completo. Ese tipo de confianza era rara. Tenía que ganarse bajo presión, probada cuando los errores costaban vidas. En algún lugar lejano, un búho ululó. Isen desaceleró, escaneando la línea de árboles por hábito. Nada estaba mal. No aún. Pero el bosque tenía una manera de guardar secretos, esperando el momento adecuado para soltarlos. No lo sabía entonces, pero esta ruta familiar, esta usual noche de invierno, estaba a punto de girar hacia algo que pensó que había dejado hace mucho. No una tarea, no un campo de batalla, sino un ajuste de cuentas. Y el bosque, paciente como siempre, ya estaba preparando su próximo desafío. La nieve caía en un susurro constante mientras el SUV desaceleraba al borde del camino del bosque, los faros cortando senderos de luz a través de los árboles. El motor ronroneó una vez, luego se detuvo. El silencio surgió, espeso y completo, roto solo por el viento tejiendo a través de ramas desnudas. Michael Harrington salió primero. Tenía 38 años, alto e impecablemente vestido incluso para un viaje de invierno, su abrigo de lana planchado, sus guantes de cuero impecables. Su cabello estaba arreglado pulcramente, oscuro con un toque de gris en los lados, el tipo de detalle que sugería mantenimiento cuidadoso en lugar de años. Su rostro era suave y equilibrado, atractivo de una manera que se sentía planeada. Su sonrisa practicada para salas de reuniones y eventos de caridad. En público, Michael se mantenía como un hombre acostumbrado a la creencia. En privado, ese brillo se endurecía en algo más frío, exacto, efectivo y distante. Abrió la parte trasera y sacó la ayuda para la movilidad con una familiaridad de meses de repetición. La estructura metálica tintineó suavemente al tocar la nieve. Clara Harrington observaba desde el asiento del pasajero, su aliento empañando el vidrio. A los 34 años, tenía una forma delicada, hombros estrechos cubiertos por un abrigo pesado que engullía su marco. Su cabello rubio oscuro caía hasta sus hombros en rizos sueltos ligeramente desordenados por el viaje. Su piel, clara contra el resplandor invernal, mostraba el leve tono azul del frío que ya se colaba. Sus ojos, amplios, expresivos y un poco demasiado vigilantes, seguían cada movimiento que Michael hacía. ¿Dónde estamos?, preguntó, manteniendo su voz equilibrada. Años de vida cuidadosa le habían enseñado cómo ocultar la preocupación detrás de la cortesía. Michael no respondió de inmediato. Se movía con intención silenciosa, desplegando la ayuda para la movilidad, verificando los seguros como si hiciera un trabajo rutinario. El bosque alrededor de ellos se sentía vasto e indiferente. El camino que habían tomado ya suavizado por la nieve cayendo. Solo un lugar para respirar aire fresco, dijo finalmente, su tono suave. ¿Has estado confinada? Clara vaciló, luego asintió. Confiaba en él porque le habían enseñado a hacerlo, por su padre, por los médicos, por una vida entera de que le dijeran que otros sabían lo mejor para ella. Michael la ayudó a salir del auto.
Sus manos eran firmes, impersonales, eficientes. La colocó en la silla y cepilló la nieve del brazo con un cuidado que podría haber parecido afectuoso desde lejos. De cerca, se sentía como un negocio. El frío mordió de inmediato. Clara tiró de su bufanda más alto, el viento empujándola de vuelta contra su garganta. No hay recepción aquí, dijo, mirando su dispositivo. La pantalla mostraba nada más que un vacío burlón. La boca de Mako se torció, no del todo una sonrisa. Esa es más o menos la idea. Se arrodilló junto a la ayuda para la movilidad. Por un momento, Clara pensó que podría besarle la mejilla, como solía hacer cuando había lentes presentes. En cambio, oyó el chasquido metálico agudo debajo de su asiento, luego otro. La silla se movió ligeramente, pero lo suficiente para hacer que su corazón saltara. Michael. Su voz se quebró. A pesar de su intento, él alcanzó debajo del marco y torció con fuerza. Algo se rompió. La rueda izquierda se hundió hacia adentro en un ángulo antinatural. Clara miró hacia abajo, la confusión convirtiéndose en miedo. ¿Qué estás haciendo? Mako se levantó, cepillando nieve de sus rodillas. De cerca, su mirada había cambiado. La máscara agradable desaparecida, reemplazada por algo desnudo y calculador. Sus ojos, un marrón fresco, no tenían calidez ahora, solo alivio. Estoy cansado de fingir, dijo. Su voz era calma, casi suave, como si diera malas noticias en una reunión. Nunca me importaste, Clara. Me importaba lo que traías. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Eras útil, continuó. Tu padre se aseguró de eso. Y después de que él falleció, te volviste muy útil. Las palabras golpearon con claridad áspera. Imágenes destellaron en su mente. Papeles que no había leído, reuniones a las que no asistió, firmas que confió en que él manejara. Estás enfermo, susurró. Mako suspiró, un sonido de leve irritación. Soy realista. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Al amanecer, la tormenta ocultará todo, la silla, las marcas. Parecerá que quería soledad. La gente entenderá. Siempre lo hacen. Las manos de Clara temblaron. Lo alcanzó instintivamente, dedos rozando su manga. Por favor, dijo, creí en ti. Él retrocedió de inmediato como si el toque lo repeliera. Creíste en la idea de mí, corrigió. Eso no es lo mismo. Se giró, caminó de vuelta a la puerta del conductor, luego se detuvo. Por un breve instante, algo parpadeó en su rostro. Arrepentimiento, quizás, o solo la incomodidad de asuntos inconclusos. Intenta no gritar, añadió por encima del hombro. Nadie está lo suficientemente cerca para oír. El motor rugió vivo. La nieve se levantó mientras el SUV retrocedía, luego giraba. Las luces traseras rojas brillaron a través del velo blanco por un momento antes de desaparecer por el camino. Clara estaba sola. El bosque se cerró. El sonido del auto tragado por el viento y la nieve cayendo. Probó la rueda de nuevo, el pánico subiendo mientras se negaba a girar. El frío se filtró más profundo en sus piernas, sus manos, su pecho. Su aliento venía en ráfagas superficiales, empañando el aire como vidrio frágil. Buscó su dispositivo de nuevo. Aún sin recepción. Estoy aquí, susurró a nadie, las palabras quebrándose mientras lágrimas se congelaban en sus pestañas. Sobre ella, los árboles se erguían inmóviles, antiguos y silenciosos, como si hubieran visto esto antes. Y en algún lugar más allá del camino, Michael Harrington conducía, ya practicando su dolor, sin saber que el bosque no había terminado su cuento. El bosque detrás de la tierra de los Walker estaba quieto de la manera que solo el invierno podía lograr. Sonido absorbido por la nieve. Movimiento ralentizado. El mundo se estrechaba a aliento y latido. Isen corría a un ritmo constante. Botas crujiendo rítmicamente contra el suelo congelado. Sus hombros rodaban suavemente con cada paso, músculos trabajando por hábito más que por esfuerzo. A su lado,
Rock se movía como una sombra con forma. Rock tenía 7 años, un pastor alemán adulto con pecho fuerte y costados delgados construidos para resistencia. Su pelaje era grueso, negro a lo largo de la espalda y marrón en las piernas y el hocico, ahora espolvoreado con copos de nieve. Sus orejas se mantenían erguidas, ajustándose constantemente, sus ojos dorados alertas pero calmados. Corría ligeramente delante de Isen, luego retrocedía, un patrón que habían repetido cientos de veces. No era obediencia. Era asociación. La mente de Isen estaba más tranquila aquí. El bosque absorbía los bordes afilados de la memoria, los ruidos repentinos, los destellos de violencia que a veces lo seguían a casa desde despliegues. Correr era como le recordaba a su cuerpo que aún estaba en control, que la guerra no decidía quién era cuando el sol se ponía. Rock se detuvo, no de repente, no alarmado. Desaceleró, nariz bajando hacia el suelo, cola endureciéndose en una línea recta. Isen desaceleró con él, aliento estable, sentidos agudizándose instantáneamente. Años de entrenamiento lo habían cableado para confiar en cambios de patrón más que en cualquier sonido. Siguió la mirada de Rock y lo vio. Un surco superficial en la nieve cruzando el sendero en un ángulo extraño. Huellas. Eran frescas. La nieve alrededor aún no se había asentado. Los bordes aún nítidos. No huellas de botas. Marcas de ruedas. Isen se agachó. Dedos enguantados flotando justo sobre la superficie. La indentación era desigual, ligeramente deformada en un lado, como si la rueda no hubiera estado alineada correctamente. Se enderezó lentamente, escaneando los árboles. Esto no era un sendero de excursión. No era una ruta turística, y nadie local traía equipo aquí en medio de una tormenta de nieve. Rock dejó escapar un ladrido bajo, corto y agudo, luego avanzó, nariz barriendo de lado a lado, su paso acelerado. Tranquilo, murmuró Isen, aunque su propio pulso había comenzado a subir. Siguieron el rastro más profundo en los árboles. El viento se levantó, nieve arremolinándose bajo a lo largo del suelo del bosque. El aliento de Isen empañó el aire mientras el silencio presionaba más cerca, más espeso ahora, casi expectante. Entonces lo oyó, un sonido tan pequeño que casi se mezclaba con el viento, un sollozo. Isen rompió en una carrera. Rock surgió adelante, ladrando ahora, urgente e insistente. Limpiaron un grupo de pinos, y Isen la vio. Clara se sentaba justo fuera del sendero, su ayuda para la movilidad inclinada torpemente en la nieve. Una rueda se hundía hacia adentro en un ángulo roto, medio enterrada. Sus manos estaban desnudas, rojas y temblorosas, aferrándose a los apoyabrazos como si fueran lo único que la anclaba al mundo. Su abrigo colgaba abierto ligeramente, su bufanda suelta alrededor de su cuello. Nieve se adhería a su cabello y pestañas, derritiéndose en rastros de lágrimas en sus mejillas. Parecía más pequeña de lo que él recordaba, más delgada, más pálida. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante, postura colapsada hacia adentro, no solo por debilidad, sino por shock. Su respiración era superficial y rápida, cada inhalación atrapándose como si doliera. Se mecía ligeramente, un movimiento reflexivo de miedo y frío. Clara, dijo Isen, su voz cortando el aire antes de darse cuenta de que había hablado. Ella se sobresaltó, cabeza girando hacia arriba. Sus ojos estaban amplios, desenfocados al principio, luego fijándose en él con intensidad repentina e incrédula. Isen. Su voz era apenas más que aliento. No, estoy imaginando. Él estuvo a su lado en segundos, cayendo a una rodilla. De cerca, podía ver los signos tempranos de hipotermia. El tinte azulado colándose en sus labios, el temblor en sus manos que no paraba. Su piel era helada a través de la tela delgada de sus guantes. No, dijo firmemente. No lo estás. Rock rodeó la ayuda para la movilidad, luego presionó su cuerpo contra su lado, pelaje grueso radiando calor. Se quedó allí, estable y silencioso, como si entendiera exactamente lo que necesitaba. Isen se quitó su chaqueta y la envolvió alrededor de sus hombros, cuidadoso de no sacudirla.
Sus movimientos eran precisos, practicados, los mismos que había usado en compañeros heridos en lugares mucho más fríos y hostiles que este. ¿Qué ocurrió?, preguntó, manteniendo su tono equilibrado. Sus labios temblaron. Él me abandonó. Eso fue todo lo que logró antes de que su compostura se quebrara. Lágrimas se derramaron libremente ahora, su aliento entrecortándose mientras las palabras salían en fragmentos. Bosque, vehículo, rueda rota, sin recepción. La mandíbula de Isen se tensó. La ira estalló aguda e inmediata, pero la forzó hacia abajo. La rabia podía esperar. La supervivencia no. Verificó su pulso, luego sus manos, frotando calor de vuelta en ellas. Clara, escúchame, dijo. Vas a estar bien, pero necesitamos movernos. Ella sacudió la cabeza débilmente. La silla. Lo sé. Sus ojos se dirigieron a la rueda dañada. Te cargaré. Su mirada volvió a la de él, pánico destellando. No puedes. Soy demasiado pesada. Te. He cargado hombres el doble de tu tamaño, dijo suavemente. No eres una carga. La palabra pareció golpearla más fuerte que el frío. Se agachó detrás de la ayuda para la movilidad, preparándose, luego la levantó con cuidado, un brazo bajo sus rodillas, el otro soportando su espalda. Era ligera en sus brazos, asustadoramente, su cuerpo tenso por miedo. Ella se aferró a su chaqueta, dedos clavándose como si temiera que desapareciera. Rogue se quedó cerca mientras Isen giraba de vuelta hacia el sendero, moviéndose rápido pero controlado, cada paso deliberado. Mientras desaparecían en los árboles, la nieve comenzó a caer más fuerte, suavizando las huellas que dejaban atrás. Por la mañana, el bosque parecería intacto. Pero por ahora, Ethan Walker cargaba un fantasma de su pasado a través de la oscuridad, sin saber que este rescate era solo el comienzo de una lucha mucho mayor. Las luces de la cabaña cortaban la nieve como una promesa silenciosa. Isen empujó a través de la puerta principal con Clara aún en sus brazos, sus botas dejando marcas húmedas a través del viejo piso de madera. El calor se apresuró hacia ellos desde el calentador de hierro en la esquina, agudo y casi doloroso contra la piel entumecida por el frío. Rogue siguió de cerca detrás, nieve adherida a su pelaje, ojos dorados nunca dejando el rostro de Clara. Margaret Walker miró hacia arriba desde su asiento. Por un breve segundo no se movió. Era una mujer pequeña ahora, más delgada de lo que había sido años atrás, envuelta en un suéter de lana descolorido que colgaba suelto sobre sus hombros estrechos. Su cabello plateado estaba recogido en un nudo simple, mechones escapando alrededor de sus sienes. Su rostro llevaba las finas líneas de la dificultad en lugar de la edad, piel pálida y delicada, ojos aún agudos a pesar de la fatiga que la enfermedad había grabado en sus huesos. Cuando respiraba, estaba ese ronquido familiar que Isen conocía demasiado bien. Pero su mente permanecía clara, observadora. Su mirada se fijó en la mujer en los brazos de su hijo. El color se drenó del rostro de Margaret. «Es ella», susurró, las palabras apenas audibles sobre el crepitar del calentador. Clara Harrington, la hija del hombre que una vez había estado en esta misma habitación años atrás. Su abrigo caro rozando las paredes, su voz aguda con desprecio mientras le decía a Margaret Walker que su hijo no era lo suficientemente bueno, no lo suficientemente educado, no lo suficientemente rico, no digno de su hija discapacitada. Isen sintió la mano de su madre temblar mientras se empujaba a ponerse de pie. Pero cualesquiera que fueran los fantasmas que surgieron en el pecho de Margaret, fueron barridos a un lado en el momento en que vio los labios de Clara, teñidos de azul, entreabiertos con respiraciones superficiales, y el violento temblor corriendo a través de su cuerpo frágil. «Ponla junto al calentador», dijo Margaret, su voz firme ahora, el mando deslizándose de vuelta en su lugar. Lentamente, no la dejes calentar demasiado rápido. Isen obedeció instantáneamente. Bajó a Clara sobre una manta gruesa que Margaret extendió por el piso, cuidadoso de soportar su cabeza y espina. Los ojos de Clara parpadearon, desenfocados, miedo aún aferrándola incluso aquí en el calor. «Estás a salvo», dijo Isen suavemente. «Estás adentro».
Mi madre está aquí. Clara intentó hablar, pero su mandíbula temblaba demasiado fuerte. Margaret se arrodilló a su lado a pesar de la protesta en sus rodillas. Presionó 2 dedos en la muñeca de Clara, verificando su pulso, luego tocó su mejilla con el dorso de la mano. Hipotermia, murmuró. Temprana, pero seria. Rogue se acostó inmediatamente al lado de Clara, su gran cuerpo pegado a sus piernas, radiando calor. Descansó su cabeza cerca de su cadera, completamente quieto, como si entendiera que este no era el momento para movimiento. Margaret miró al perro, luego a Isen. Buen chico, dijo suavemente, aunque si se refería a Rogue o a su hijo no estaba claro. Se movió con eficiencia practicada, sacando otra manta del sofá, luego una tetera del calentador. Sus manos temblaron ligeramente, traicionando la tensión, pero su mente permaneció estable. Necesito agua tibia, dijo. No caliente, y azúcar. Isen, quita los guantes. Frota sus manos suavemente. Mientras Isen seguía sus instrucciones, los recuerdos presionaron en Margaret, no deseados, agudos, los zapatos pulidos de Thomas Harrington en sus pisos desgastados, la manera en que la miró por encima como si la pobreza fuera contagiosa. Las palabras que lanzó como piedras. Pero ese hombre se había ido, y esta mujer, esta frágil mujer temblorosa en el piso, no era una enemiga. Era la hija de alguien que había confiado en la persona equivocada. Margaret tragó y empujó el pasado a un lado. Clara, dijo gentilmente, inclinándose cerca para que su voz no la asustara. Vas a oír algo de ronquido. Eso soy solo yo. No te preocupes por eso. Los ojos de Clara se enfocaron ligeramente, reconocimiento parpadeando a través de la niebla. Señora Walker, susurró. Yo, lo siento. La mandíbula de Margaret se tensó. Hablaremos de disculpas después, dijo. Ahora mismo, respira. La noche se extendió en urgencia silenciosa. Isen se quedó en el piso junto a Clara, monitoreando su respiración, ajustando mantas, hablándole cuando sus ojos se cerraban demasiado tiempo. Su voz permanecía calma, estable, el mismo tono que había usado en compañeros heridos que temían quedarse dormidos. Rogue no se movió en absoluto. Afuera, la tormenta se espesó, nieve acumulándose contra las ventanas, sellando la cabaña del resto del mundo. Adentro, el calor se coló lentamente de vuelta en los dedos de Clara, su temblor aliviándose en algo menos violento. Margaret eventualmente se hundió en una silla, el agotamiento presionando en su pecho. Observó a Isen trabajar, orgullo y miedo retorciéndose juntos dentro de ella. Lo había criado para ser fuerte porque el mundo lo demandaba. Nunca imaginó que esa fuerza un día se usaría para salvar a la hija de un hombre que una vez la había humillado. La vida, parecía, tenía un extraño sentido del equilibrio. Cerca del amanecer, Clara durmió, no inconsciente, durmiendo, su respiración pareja ahora, color regresando débilmente a sus mejillas. Isen finalmente se permitió exhalar completamente por primera vez desde el bosque. Margaret alcanzó su mano, sus dedos fríos y ligeros. Lo hiciste bien, dijo suavemente. Tu padre habría hecho lo mismo. Isen asintió, emoción tensando su garganta. Ella no debería haber estado allí afuera, dijo. Alguien le hizo esto. Margaret siguió su mirada a la ayuda para la movilidad rota doblada contra la pared, su rueda torcida captando la luz. Sí, dijo, y quienquiera que fuera pensó que el frío terminaría el trabajo. Miró a Clara de nuevo, durmiendo junto al fuego, Rogue guardándola como un centinela silencioso. Pero se equivocaron. Mientras la luz de la mañana comenzaba a colarse a través de las ventanas bordeadas de escarcha, Isen entendió que salvar la vida de Clara era solo el comienzo. Lo que había sucedido en ese bosque no se quedaría enterrado bajo la nieve, y él no se alejaría. La mañana llegó suavemente, luz invernal pálida deslizándose a través de las ventanas heladas de la cabaña. La tormenta había pasado, dejando el bosque acallado y engañosamente pacífico, como si nada cruel hubiera sucedido debajo de sus ramas la noche anterior. Clara despertó lentamente. Al principio no sabía dónde estaba.
El techo sobre ella era de madera, tallado toscamente, desconocido. El aire olía a humo de pino y algo cálido. Té, quizás. Su cuerpo se sentía pesado, exhausto, pero ya no congelado. Cuando intentó moverse, un dolor agudo le recordó todo de una vez. El bosque, la nieve, la ayuda para la movilidad rota, la voz que la había abandonado. Su aliento se entrecortó. Isen estuvo allí inmediatamente. Se sentaba en una silla cerca de la cama, su marco amplio ligeramente encorvado hacia adelante, codos descansando en sus rodillas como si nunca se hubiera relajado verdaderamente. En la luz del día, Clara podía verlo claramente por primera vez desde la noche anterior. Su rostro era más angular de lo que recordaba de la universidad, mandíbula cuadrada por años de disciplina y dificultad. Una barba corta y bien cuidada sombreaba su rostro, rayada con gris que no había estado allí antes. Sus ojos, estables, vigilantes, inconfundiblemente amables, eran los mismos. «Estás despierta», dijo gentilmente. «No te apresures. Estás a salvo». Clara tragó, emoción tensando su garganta. «Tu madre». «En la cocina», respondió Isen. «No ha dejado de verificar en ti». Como si fuera convocada, Margaret Walker apareció en la puerta, moviéndose con cuidado con una taza en ambas manos. En la luz del día, su enfermedad era más visible. La manera en que favorecía un lado, el temblor sutil en sus dedos, la respiración superficial que intentaba esconder detrás de determinación silenciosa. Sonrió de todos modos. «Ahí está», dijo Margaret suavemente. «Bienvenida de vuelta». Lágrimas se deslizaron por las sienes de Clara antes de que pudiera detenerlas. «Lo siento tanto», susurró de nuevo. «Por todo». Margaret dejó la taza y se sentó a su lado. «Puedes decírmelo después», dijo, «cuando estés lista». Clara estaba lista ahora. Las palabras vinieron vacilantes al principio, luego más rápido, como si una vez que la verdad comenzara a surgir, se negara a ser empujada de vuelta. Habló del derrame cerebral repentino de su padre un año antes, la manera en que el duelo la había vaciado, como apenas notó los documentos legales que Mako colocó frente a ella mientras se ahogaba en la pérdida. Michael Harrington, el hombre con quien se había casado porque era seguro, pulido, aprobado, el hombre que había aprendido a sonreír perfectamente para cámaras y condolencias por igual. Después del funeral, dijo Clara, su voz temblando, cambió lentamente. Tomó mi dispositivo, dijo que era más fácil si él manejaba las cosas. Controlaba mis correos, mis cuentas. Dijo que era por mi propio bien. Isen escuchó sin interrumpir, su mandíbula tensándose casi imperceptiblemente. Clara miró sus manos. Descubrí las transferencias demasiado tarde. Estaba moviendo dinero, activos usando mi nombre. Cerró los ojos. Anoche me dijo la verdad. Que nunca me amó. Que el bosque resolvería su problema. Margaret presionó sus labios juntos, ira destellando a través de sus ojos cansados. Rompió mi ayuda para la movilidad. Clara continuó. Quería que me congelara. El silencio llenó la habitación cuando terminó. Rook, acostado cerca de la chimenea, levantó la cabeza y dejó escapar un sonido bajo, inquieto, como si entendiera el peso de lo que se había dicho. Isen se levantó. «Esto no es un accidente», dijo suavemente. «Esto es intento de asesinato». Clara asintió. «Les dirá que me perdí, que estaba confundida». «Ya lo ha hecho antes». Como si fuera una señal, el dispositivo de Isen zumbó. Una alerta de noticias. Medios locales reportaban a una mujer desaparecida. Clara Harrington. Una foto de días mejores llenaba la pantalla. Debajo, un rostro familiar, Michael Harrington, estaba frente a cámaras, abrigo oscuro perfectamente planchado, ojos rojos como de noche sin dormir. «Por favor», dijo Michael en el video, voz quebrándose en los momentos precisos. «Si alguien ha visto a mi esposa, es frágil. Ha estado luchando». Isen apagó el dispositivo. «Está construyendo una historia», dijo. «Y se mueve rápido». Margaret se enderezó.
Entonces necesitas moverte más rápido. Isen encontró los ojos de Clara. Conozco a alguien. FBI, crímenes financieros y fuerza de tarea de abuso doméstico. Me debe un favor. Clara vaciló. No tengo prueba, solo mi palabra. La expresión de Isen se endureció, no con ira, sino con resolución. Entonces obtenemos prueba. Esa tarde, después de asegurarse de que Clara estuviera estable y Margaret descansara, Isen regresó al bosque con Rook. Encontraron lo que la nieve no había borrado completamente. La rueda rota oculta debajo de maleza, huellas circulando una vez, luego yéndose. Rook marcó el olor, estable y seguro. Por la noche, Isen tenía todo lo que necesitaba para empezar. Dentro de la cabaña, Clara lo observó preparar, metódico, calmado, de la manera en que alguien lo hace cuando el caos se ha vuelto familiar. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió algo más que miedo. Se sintió creída. Mientras la noche caía de nuevo sobre el pueblo tranquilo, Michael Harrington continuaba su actuación bajo luces brillantes, hablando de esperanza y oración. No sabía aún que la verdad había sobrevivido al frío, o que había encontrado a un soldado que no dejaría que desapareciera. La noche se asentó sobre la propiedad Harrington con gracia practicada. Nieve bordeaba el largo camino privado como una alfombra extendida para nadie, la mansión misma erguida oscura y tranquila contra los árboles, toda de vidrio y piedra, y riqueza curada con cuidado. Parecía pacífica. Eso, Isen sabía, era exactamente el punto. Se movió a través de la puerta de hierro sin un sonido. La voz de Clara resonaba en su memoria mientras tecleaba el código de acceso que ella aún recordaba a pesar de todo. El candado se desenganchó con un clic suave. Rook se quedó cerca de su talón, el pelaje negro y marrón del pastor alemán mezclándose en las sombras, sus movimientos controlados y silenciosos. A los 9 años, Rook ya no era imprudente. Sus ojos dorados escaneaban esquinas con la paciencia de un veterano. Dentro, la casa olía débilmente a limpiador de cítricos y colonia cara. Todo estaba impecable. Demasiado impecable para un hogar donde el duelo supuestamente vivía. Isen se detuvo, escuchando. Nada. Se movió rápido pero con cuidado, memoria muscular guiándolo. Años de operaciones nocturnas le habían enseñado cómo leer un espacio de la misma manera que otros leen rostros. El estudio era donde Clara dijo que Michael pasaba la mayor parte de su tiempo. Ahí estaría la caja fuerte. La puerta se abrió fácilmente. La habitación era masculina de una manera fría, performativa. Estantes de madera oscura, sillas de cuero que parecían raramente usadas, premios de negocios enmarcados alineados con espaciado preciso. La presencia de Michael Harrington perduraba en los detalles. Control, orden, propiedad. La caja fuerte estaba oculta detrás de un panel falso cerca del escritorio. Isen se arrodilló, sacó el dispositivo compacto de bypass biométrico que llevaba para emergencias y lo presionó gentilmente contra el escáner. Las huellas dactilares de Clara levantadas antes del marco de su propia ayuda para la movilidad hicieron el resto. La caja fuerte se abrió. Dentro había carpetas, unidades flash, sobres gruesos con documentos legales. Isen trabajó rápidamente fotografiando páginas, insertando unidades en un lector seguro, registros de transferencias, formas de poder notarial firmadas durante la semana de la muerte del padre de Clara, correos impresos y anotados en la escritura pulcra de Michael. Rook dejó escapar un resoplido apenas audible. Faros barrieron las ventanas. Isen se congeló. Las orejas de Rook se levantaron una vez, luego quietud. Michael estaba en casa. Isen cerró la caja fuerte silenciosamente y se deslizó detrás de la estantería mientras la puerta principal se abría. La voz de Michael flotó a través de la casa, baja, suave, ensayada. Les dije que llamaría de vuelta, dijo en su dispositivo. Sí, por supuesto que estoy preocupado. Michael Harrington entró en el estudio momentos después. En persona, era exactamente como Clara lo había descrito, alto, bien arreglado, cabello sal y pimienta, estilizado deliberadamente, mandíbula afeitada y aguda, se movía con confianza nacida de privilegio,
No de fuerza, un hombre acostumbrado a que las habitaciones se inclinaran hacia él. Eason observó a través de un hueco estrecho mientras Michael se servía una bebida, aflojaba su corbata y se sentaba al escritorio. Abrió su laptop. Pronto, murmuró Michael, solo necesito una firma más despejada. Rock no se movió. Eason cambió su peso tan silenciosamente como un aliento, deslizándose hacia el corredor de utilidad adyacente. Un espacio estrecho, paredes sin terminar, el zumbido de paneles eléctricos enmascarando sonido. Se presionó en la oscuridad mientras Michael se levantaba abruptamente. Maldición, espetó Michael. Pasos se acercaron. Eason ralentizó su respiración, cada músculo bloqueado. Michael entró en el corredor, verificando un panel de interruptores. Por un largo momento, estuvo a menos de 6 pies de distancia. Eason podía oler el alcohol en su aliento. Luego Michael se giró de vuelta. La puerta se cerró. Solo cuando la casa se asentó de nuevo Eason se movió. Minutos después se había ido, deslizándose de vuelta a la nieve con Rock a su lado, la evidencia asegurada y encriptada. La cabaña se sentía más cálida de lo que tenía derecho. Clara se sentaba cerca del calentador, envuelta en una manta, su postura tensa pero estable. Margaret dormía en la habitación contigua, el agotamiento finalmente reclamándola. Cuando Eason entró, Clara miró hacia arriba instantáneamente. ¿Estás de vuelta? Él asintió. Lo tengo. Extendió la evidencia metódicamente. El rostro de Clara se drenó mientras veía los números, las fechas, los planes. Incluso había borradores de correos no enviados discutiendo contingencias y exposición ambiental. Lo estaba planeando, susurró. ¿Por meses? Sí, dijo Eason suavemente. Y podemos probarlo. Envió los archivos encriptados inmediatamente. El agente Daniel Moore respondió en minutos. Daniel Moore era un hombre de hombros anchos en sus tempranos años 40, cabello cortado corto y ya encaneciendo, rostro desgastado por años en servicio federal. Él y Eason habían servido juntos en el extranjero antes de que Moore transicionara a la unidad de crímenes financieros y abuso doméstico del FBI. Sus mensajes eran breves, directos. Esto es suficiente para abrir múltiples casos. Intento de homicidio, explotación financiera, fraude. Quédate donde estás. Estoy conectando con la policía local ahora. Clara exhaló temblorosamente. Intentará girarlo. Ya lo ha hecho, respondió Eason. Pero no por mucho tiempo. Afuera, Rock yacía junto a la puerta, alerta pero calmado, como si supiera que la casa ya no estaba en el bosque, sino en la luz del día por delante. En el pueblo, Michael Harrington aún hablaba a cámaras, aún perfeccionando su actuación. No sabía aún que la historia se había escapado de su control, o que el soldado que nunca tomó en serio acababa de desmantelar todo lo que construyó sobre mentiras. El arresto llegó al amanecer. Nieve aún se adhería a los setos fuera de la propiedad Harrington cuando los vehículos sin marcar rodaron, neumáticos crujiendo suavemente sobre hielo. Michael Harrington abrió su puerta principal, vistiendo la misma expresión calma y practicada que usaba para cámaras, hasta que las palabras fueron dichas, lentas e inconfundibles. Era alto en la puerta, hombros cuadrados, cabello perfectamente peinado, pero sus manos temblaron cuando las esposas se cerraron. La actuación terminó allí. Al otro lado del pueblo, en una casa más pequeña con pintura descascarada y un porche estrecho, Clara observó el metraje de noticias desde una silla jalada cerca de la ventana. Su manta estaba doblada pulcramente sobre su regazo. La luz de la mañana tocaba su rostro, y por primera vez desde el bosque, no había miedo en sus ojos, solo una quietud estable. El agente Daniel Moore estaba cerca. Dispositivo presionado en su oreja, asintiendo mientras llegaban actualizaciones. En persona, era aún más imponente de lo que aparecía en pantalla, hombros anchos, compacto, con un rostro moldeado por largas horas y decisiones duras. Su cabello rayado de gris estaba cortado corto, su voz baja y económica. Cuando terminó la llamada, encontró la mirada de Clara. «Lo tienen», dijo. Y a ella. La mujer, la cómplice de Michael,
había sido tomada de una oficina en el centro no una hora antes. Era más joven que Mako, rasgos agudos, estilizada, con una confianza fresca que se disolvió bajo interrogatorio. Correos, transferencias, cronologías, todo alineado. El plan había sido metódico. El bosque no fue un impulso. Fue un cálculo. Clara cerró los ojos y dejó que las palabras se asentaran. Isen estaba detrás de ella, manos descansando ligeramente en los mangos de la silla, lo suficientemente cerca para hacer sentido, pero nunca impuesto. Se había afeitado esa mañana. Los ángulos familiares de su rostro limpios y severos, ojos calmados pero alertas. Años de servicio le habían enseñado a esperar resultados sin flinchar. Este importaba de manera diferente. Michael fue acusado de conspiración para cometer asesinato, fraude financiero y abuso de un cónyuge discapacitado. La cómplice enfrentaba su propia lista de cargos: ayuda, falsificación, obstrucción. El juez negó la fianza. La historia giró rápido. Por la tarde, los titulares habían cambiado. El esposo doliente se había convertido en sospechoso. La narrativa colapsó bajo documentos y marcas de tiempo. Cuando reporteros pidieron comentarios a Clara, ella declinó. Su abogada, una mujer alta y compuesta llamada Sarah Collins con cabello castaño cobrizo cortado a los hombros y una voz como acero templado, hablaba por ella en su lugar. Sarah tenía la autoridad calma de alguien que sabía cómo proteger sin provocar. No embellecía. Dejaba que los hechos hicieran su trabajo. El divorcio fue rápido. Mako lo disputó al principio, luego se retiró mientras la evidencia continuaba surgiendo. Clara recuperó el control de sus cuentas, su hogar, su nombre. La propiedad que una vez se sintió como una jaula se convirtió en un activo para vender, no un recuerdo para soportar. Se movía con intención ahora, elecciones basadas en claridad en lugar de obligación. Margaret Walker observaba estos cambios desde su silla, el calentador, su salud mejorando con tratamiento adecuado y descanso cuidadoso. Hablaba poco del pasado. Cuando lo hacía, era solo para decir que la vida tenía una manera de devolver lo que se tomaba, a veces con intereses. El invierno aflojó su agarre. La nieve retrocedió de los caminos. El bosque se abrió de nuevo. Clara comenzó terapia física 3 mañanas a la semana en el pueblo, su progreso estable y ganado con esfuerzo. Isen la llevaba cuando podía. Cuando no, esperaba. Había aprendido que aparecer no siempre requería acción. No apresuraron lo que siguió. Cuando se casaron, fue tranquilo, sin espectáculo. Una pequeña reunión al borde del bosque, donde la luz del sol se filtraba a través de ramas como una bendición. Clara vestía algo simple. Isen vestía un traje que encajaba como disciplina, y la facilidad finalmente había hecho paz. Margaret se sentaba en la primera fila, ojos brillantes. Rock yacía a los pies de Isen, más viejo ahora, su hocico comenzando a encanecer, estable como siempre. Su vida juntos no giraba alrededor del pasado. Se movía hacia adelante. El centro comunitario abrió a finales de primavera. Eligieron un viejo edificio de ladrillo cerca de la plaza del pueblo y lo reconstruyeron pieza por pieza. Puertas anchas, habitaciones accesibles, luz cálida. El letrero afuera decía Casa Comunitaria Northwood. Adentro había clases para cuidadores, clínicas legales para aquellos que necesitaban ayuda navegando sistemas que a menudo les fallaban, y una habitación tranquila para descanso. La fotografía de Rock colgaba cerca de la entrada. Niños apuntaban a ella. Visitantes ancianos sonreían. Se había convertido en un símbolo sin intentarlo, de paciencia, lealtad y el poder de quedarse cuando sería más fácil irse. Isen nunca tomó un rol en manejar los intereses de la compañía de Clara. Hizo algo más duro y verdadero. Se paró detrás de ella. Cocinaba cuando ella trabajaba tarde. Escuchaba. Mantenía los caminos del bosque limpios en invierno. Aprendió que la fuerza podía ser quieta. En el primer aniversario de la apertura del centro, Clara se impulsó a la ventana y observó la tarde pasar. La gente entraba y salía del edificio con familiaridad fácil.
Sintió algo asentarse dentro de ella, un sentido no de victoria, sino de equilibrio. Michael Harrington sería sentenciado ese verano. La justicia, había aprendido, no era ruidosa. Llegaba con paciencia y prueba. Se quedaba, y en el silencio que seguía, un nuevo comienzo echaba raíces. Crecido no de venganza, sino de verdad, cuidado y el simple coraje de perdurar. Hay momentos en la vida cuando todo parece perdido. Cuando el frío se siente demasiado profundo, la noche demasiado larga y la esperanza demasiado frágil para sostener. Sin embargo, una y otra vez, se nos recuerda que ninguna oscuridad es verdaderamente vacía. Incluso en los lugares más tranquilos, Dios ya está trabajando. En esta historia, lo que se pretendía como un final se convirtió en un comienzo. No porque el mundo de repente se volviera justo, sino porque la gracia intervino a través del coraje, la lealtad y un amor que se negó a mirar hacia otro lado. Un hombre siguió su conciencia. Un perro siguió su entrenamiento y su corazón. Y en algún lugar entre el miedo y la fe, una vida fue salvada. Los milagros de Dios raramente se anuncian. A menudo aparecen disfrazados como personas ordinarias haciendo un bien extraordinario, eligiendo bondad sobre comodidad, verdad sobre silencio y compasión sobre miedo. Quizás el verdadero milagro no es que la ayuda llegó, sino que alguien respondió la llamada. Todos los días, personas a nuestro alrededor luchan batallas que no podemos ver. Un vecino, un extraño, quizás incluso tú. Y a veces la respuesta de Dios a esas oraciones no es un milagro del cielo, sino una persona dispuesta a actuar. Si esta historia te conmovió, compártela. Déjala viajar más lejos de lo que podemos. Deja un comentario y dinos desde donde estás viendo. Tu voz importa aquí. Y si crees en historias que llevan fe, sanación y esperanza, por favor suscríbete al canal y camina este camino con nosotros. Que Dios te cuide a ti y a tus seres queridos. Que te conceda fuerza en la dificultad, consuelo en el dolor y luz cuando el camino se siente incierto. ¡Feliz Navidad! Que esta temporada te recuerde que nunca estás solo y que los milagros a menudo llegan exactamente cuando los necesitamos.